Esto se dice Bismillah, sin mostrarle al animal el cuchillo del sacrificio. Se dice Bismillah. También hoy sabemos que por el principio el animal que muere nervioso secreta una cantidad de adrenalina que nos afecta también una vez que consumimos su carne con su sangre. Jesús y sus primeros seguidores cumplían con el método correcto de sacrificio mencionando el nombre de Dios y cortando la vena yugular del animal al degollarlo, para permitir que el corazón bombeara hacia afuera la sangre. Sin embargo, los cristianos de la actualidad no le dan importancia a los métodos de sacrificio tal como están prescritos por Dios. Me permito aquí hacer una aclaración. En este siglo XXI, y estamos hablando hoy, en este mes de marzo del año 2007, cuando ustedes vayan a los mercados y quieran encontrar la carne de animales que han sido sacrificados como Dios manda, dice carne halal, halal con H. Esta es la carne que se consume por parte de los musulmanes. El musulmán sabe que esta es la norma y tenemos sitios especiales en donde se sacrifican los animales y se dice Bismillah antes de degollarlos y eliminar toda la sangre del animal. Es carne halal. Los judíos, si lo hacen, esa va a ser kosher. En cuanto al alcohol, Jesús se consagró a Dios y por lo tanto se abstenía de consumir bebidas alcohólicas, según las instrucciones plasmadas en Números, capítulo 6, versos 1 al 4. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto de nazireato, no beberá ni vino ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida embriagante cualquiera, ni tampoco jugo alguno exprimido de uvas. No comerá uvas frescas ni pasas. Todo el tiempo que sea nazireo, no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. En el Corán, en el capítulo 5, verso 90, Alá prohíbe tajantemente los embriagantes. Oh creyentes, el vino, los juegos de azar, los altares, sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos, y también consultar la suerte valiéndose de flechas, son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así obtendréis el éxito. En cuanto al milagro de convertir agua en vino, solo aparece en el Evangelio de Juan, el cual contradice de manera consistente a los otros 3 evangelios. Como mencionamos anteriormente, el Evangelio de Juan fue considerado como hereje por la primera iglesia, mientras que los otros 3 evangelios fueron considerados evangelios sinópticos, porque sus textos contenían un tratamiento similar de la vida de Jesús. En consecuencia, los estudiosos del Nuevo Testamento han expresado dudas sobre la autenticidad de este incidente. Convertir el agua en vino. Ablución antes de la oración. Antes de realizar la oración formal, Jesús solía lavar sus extremidades, según las enseñanzas de la Torá. Moisés y Aarón hacían lo mismo, según Éxodo capítulo 40, versos 30 y 31. Dice: puso la pileta entre la tienda de las citas y el altar y echó agua en ella para las abluciones. Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies. En el Corán, en el capítulo 5, verso 6, dice: la ablución para la oración se prescribe de la siguiente manera: oh creyentes, cuando os dispongáis a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo. Si estáis en estado de impureza mayor, purificaos. Uno también hace lavado de sus partes genitales. La ablución se hace antes de la oración. Recordemos que
Los musulmanes hacemos oración 5 veces al día, pues 5 veces hacemos ablución, y nosotros entramos a hacer la oración también sin zapatos, sin calzados, sin sandalias. La ablución se hace para purificar el cuerpo. Postración en la oración. En los evangelios se describe a Jesús postrado durante la oración. En Mateo, capítulo 26, verso 39, el autor describe un incidente que tuvo lugar cuando Jesús fue con sus discípulos a Getsemaní. Comillas, fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Los cristianos en la actualidad se arrodillan, unen sus manos en una postura que no se le puede atribuir a Jesús. El método de postración para orar que utilizaba Jesús no era una invención suya, era el modo de orar de los profetas que lo antecedían. En el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 17, verso 3, consta que el profeta Abraham bajaba su rostro para orar. En Números, capítulo 16, verso 22 y capítulo 20, verso 6, tanto Moisés como Aarón hacían lo mismo para orar. En Josué, capítulo 5, verso 14 y capítulo 7, verso 6, y Josué bajaba su rostro hasta el suelo para adorar. En 1 Reyes, capítulo 18, verso 42, Elías se inclinaba en el suelo y ponía el rostro entre las rodillas. Esa era la manera que tenían los profetas elegidos por Dios para transmitir su palabra al mundo, y es la única manera mediante la cual los que dicen seguir a Jesús obtendrán la salvación que él predicaba en su evangelio. El capítulo 76, versos 25 y 26, es uno de los tantos ejemplos coránicos de las instrucciones que Dios le dio a los creyentes acerca de cómo inclinarse y adorarlo. Dice: y recuerda a tu Señor por la mañana y por la tarde y por la noche, prostérnate ante Él y glorifícale gran parte de ella. El velo. Las mujeres que rodeaban a Jesús usaban velo, según la práctica de las mujeres que rodeaban a los primeros profetas. Sus prendas eran holgadas y cubrían completamente el cuerpo, y utilizaban pañuelos para cubrirse el cabello. En Génesis, capítulo 24, versos 64 y 65, dice lo siguiente: también Rebeca divisó a Isaac, y al verlo se bajó del camello. Preguntó al mayordomo: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Le respondió: es mi patrón. Ella entonces tomó su velo y se cubrió el rostro. Pablo escribió lo siguiente en su carta a los Corintios: en cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta falta al respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape o al rapé. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo corte al rapé. ¿Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rapé? Pues que se ponga el velo. Algunos pueden sostener que usar un velo total era la costumbre general de esos tiempos. Sin embargo, no es así. Tanto en Roma como en Grecia, cuyas culturas dominaban